Amigos de Aeropuerto en Alerta, bienvenidos a este nuevo informe donde te compartiremos las 21 formas más brutales de llevar contrabandos por las fronteras. Es decir, casos que llamaron la atención en los aeropuertos y fronteras de todo el mundo, como por ejemplo, droga en las partes íntimas. Esta rusa que vemos se llama Lyudmila Maximova Magnova, tiene 28 años y se mostraba nerviosa ante la presencia de las autoridades en el aeropuerto. Luego de realizarles unas preguntas, se la llevó de manera voluntaria hasta el sector de rayos X para comprobar o descartar las sospechas de los policías. En el body scan se observó un cuerpo extraño dentro del organismo, pero en su zona íntima. Cuando le preguntaron a esta rusa por ese elemento, ella manifestó que era un tampón. Ya en compañía de un personal uniformada de la institución, se retiró ella misma el objeto y lo entregó a la policía que lo acompañaba. Who is your... Who is she? Mother. Your mother, okay. El elemento estaba recubierto de una envoltura plástica transparente en forma ovalada, tipo cápsula, y en su interior se halló una sustancia polvorienta, de color blanco. Al practicarse el narcotest, dio resultado positivo. Eran 182 gramos de cocaína que valdrían unos $40.000 en la capital rusa. Pero claro, que ella no fue la única persona que realizó este intento de contrabando. La privacidad para que se retire la ropa y me entregué voluntariamente lo que llevaba. Es que vamos a agáchate para que... Ahora estamos en el aeropuerto El Dorado. Esta mujer se mostraba nerviosa ante la presencia de las autoridades. Entrega voluntariamente este elemento, se saca de su organismo. Vamos a mirar. La policía la llevó hasta un control de rayos X. Uno, dos, tres, cuatro. En sus partes íntimas se encontraron 9 dediles envueltos y compactados en un gran paquete que lo portaba dentro de su ropa interior. Un paquete, señor, no sabía de qué era. No sabía de qué era. Esta mujer tiene 48 años, señora. se muestra con la cabeza gacha y con una actitud arrepentida. Pretendía ingresar droga en un penal. Y por supuesto, ante la requisa de las autoridades, no le quedó más que confesar su delito. Mi amiga es la que me puso en contacto con la señora. Ya. Y la señora ya aquí me ha dicho ya ahí. Creo que es para ese caballero. La verdad no lo conozco muy bien. Esta otra mujer también intentó ingresar drogas al mismo penal.
Después de arrepentirse y de un breve interrogatorio, terminó confesándole a la policía quién iba a recibir este envío. Marco Antonio, solo sé. ¿Marco Antonio qué? Solo sé, eso le juro. Porque el otro era Manuel y el otro es Marco. ¿Pero qué Marco Antonio es? Espejo Pajares, señor. ¿Estás recordándote? Señor, sí me estoy acordando. Ahora, estamos en el puesto número 20, aunque en realidad tendría que ser el 20 y medio, ya que es una combinación de los dos puestos anteriores. Esta señora de 25 años, que estaba gestando un embarazo de avanzada edad, tenía en el interior de sus partes íntimas 100 gramos de estupefacientes. Estaban en un envoltorio de forma rectangular, envuelto con cinta azul. Seminario, Castro, para ahí. Seminario es su esposo, ¿no? Seminario es su esposo. La señora tenía 25 años y quería pasar la seguridad de esta facilidad penitenciaria para llevarle la droga a su conviviente, que se encontraba detenido por el delito de tenencia ilegal de armas. ¿Para su esposo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Seminario Morales. No le escucho. Seminario Morales. ¿Nombre? ¿Qué pabellón? ¿Pabellón F? Además, esta mujer se camufló con sus hijas menores de 3 y de 7 años de edad. Estaba embarazada y llevaba la droga en sus partes íntimas. Ahora, en el puesto número 20 por completo, vamos a una revisión que hizo la policía de Brasil en un autobús que se dirigía desde Foz de Iguazú hacia Porto Alegre, cuando una inspección llamó la atención de los agentes, ya que el perro del servicio policial señaló a una pasajera que estaba sentada en los últimos asientos. La policía decidió realizar un control más exhaustivo a la mujer, que parecía estar embarazada. Ya afuera del autobús, el perro policía volvió a señalar el abultado vientre de esta mujer. Al levantar la blusa, se constató que la pasajera llevaba puesto un cinturón abdominal y que al quitárselo se encontraba una bolsa plástica que contenía 7 paquetes con 6 kilos 200 gramos de semillas de marihuana. Con este hallazgo, la mujer y las semillas fueron trasladadas a la Comisaría de Policía Federal en Foz de Iguazú, la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. En esa agencia, la policía remitiría la grabación de la detención del extranjero, que es de nacionalidad paraguaya. El puesto 20 fue el de las falsas embarazadas. Ahora pasamos al puesto número 19. Jesús Hernán Díaz Pérez, identificado con cédula de ciudadanía 1692228, el cual presenta una discapacidad y en el cual características de olor, con textura y color. Y el puesto 19 se trata de las narcoprótesis. Aquí vemos a José Díaz Hernán Pérez, que poseía una discapacidad, pero sin embargo esto no lo limitaba para su verdadera labor. Era narcotraficante. Y las autoridades encuentran dentro de su prótesis una gran cantidad de contrabando. Pasamos a otro de los casos de esta narcoprótesis. En el aeropuerto El Dorado, Bogotá. Es necesario hacer un control adicional en el cual verificamos en el body scan que dentro de la misma prótesis tenía algo ilegal. Cuando las autoridades notan que este hombre caminaba con cierta dificultad, decidieron revisarlo y encontraron que poseía una prótesis. Verificamos y encontramos que efectivamente estaba cargada con estupefaciente clorhidrato de cocaína. Al mostrarse nervioso, decidieron que esta persona debía pasar por los rayos X. Ahí se encontró su contrabando. Llamativamente, este hombre ya había logrado llegar hasta el avión y se encontraba a punto de disfrutar su vuelo, cuando fue solicitado por las autoridades. Dentro de su prótesis descubrieron, gracias a los rayos X, más de 7 kilogramos de cocaína, un cargamento que tendría un valor de $250,000 si hubiera llegado a Frankfurt,
Alemania, hacia donde era su destino final. Claro que estas prótesis no son las únicas. Mira esta, ¿no te parece que tenía mucha encía? Es como para un caballo esta prótesis. Pero bueno, esto descubrieron desde Cali, Colombia, lo iban a enviar a la China. Se ve que los chinos necesitan dientes, pero claro, dentro de estas prótesis dentales encontraron casi 2 kilogramos de cocaína. Para mí se veían medio raras, ¿vos qué opinás? Sin duda, ahora estamos viendo a uno de los casos más indignantes de este informe. Los narcos habían aprovechado las patas de este perro y se las cortaron para ponerle prótesis que intervinieron con cocaína. Como la operación salió mal, lo dejaron abandonado en un basurero, a su suerte, simplemente para que allí pierda la vida. Pero por suerte, el destino de este perrito todavía no estaba del todo escribido, ya que lo rescataron y lo llevaron a un refugio. Si bien en México, de donde es oriundo el perro, no podían conseguir estas prótesis, tuvieron que pedirlas a Estados Unidos y un veterinario solidario lo ayudó para que pueda continuar su vida. Ahora, como vemos, después de ser aprovechado por los narcos, este perro tiene una vida normal. Ahora estamos en el puesto 18. Droga dentro de implantes mamarios. Como esta mujer que procedía de Colombia, que ingresando a España fue detenida y en sus prótesis mamarias se encontraron 1.300 gramos de cocaína. Esto ocurrió en el aeropuerto El Prat de Barcelona, donde la policía detuvo a esta mujer que había llegado desde Colombia. Aquí vemos a Paola, una hondureña de 22 años que ingresó a Colombia y allí fue operada. En su interior, un cirujano le introdujo 2 guantes de látex rellenos de cocaína con cerca de 1,5 kilogramos de la sustancia. La situación terminó muy mal para la joven de 22 años, ya que uno de estos guantes de látex explotó y la llevó al hospital, donde tuvo que permanecer más de 10 días internada. Sin duda, el contrabando de droga dentro de implantes mamarios es uno de los más difíciles de detectar por las autoridades. A esta mujer simplemente la detectó su nerviosismo. Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia. Ya son las 11 de la noche y los agentes retiran esposada a esta mujer de 42 años. Había llegado hace solo unas horas en un vuelo de conexión desde Cali, también en Colombia, pero la actitud de evadir los controles, o por lo menos intentarlo, llamó la atención de las autoridades. Y fue mayor su sorpresa cuando descubrieron que esta mujer tenía implantado en sus piernas cerca de 1,5 kilogramos de droga. Gracias a que se detectó a tiempo también, se pudo salvar la vida de esta persona. La mujer terminó hospitalizada, la droga confiscada y cuando sea dada de alta, su destino final será la cárcel. Puesto 17. Que la lleve mamá. Otro de los casos muy crueles que tiene este informe es cuando los hijos engañan a sus madres para que lleven su maleta con drogas. Estamos viendo que el peso de la ropa no es el normal. Esta prueba estaba llena de droga. Allá en esta camisa hay algo que no es de ella. Vamos a verificar qué es. La mujer desconsolada mira a su hijo mientras la policía se dispone a realizar el narcotest. Intentan detectar heroína. Positivo preliminar para heroína. En este momento se queda capturado por porte y tráfico de estupefacientes. El test es positivo. La madre quedará detenida. Ahora los investigadores fijan sus esfuerzos y el control en el equipaje del hijo. Retiran algunas prendas y detectan positivo para heroína. Por situaciones de movimientos extraños, situaciones como su forma, su actitud. Justo cuando subían al avión, fueron interceptados. Eran respuestas de no saber cuánto costó el pasaje, de manifestar que eran desempleados y iban a realizar un viaje pues que requiere una situación económica elevada para darse estas vacaciones. En otro de estos casos, de que la lleve mamá, había 2 jóvenes que eran pareja y les regalaban un viaje a sus madres para que vayan a conocer el mar, para que conozcan Europa. Lo que no sabían es que la condición era que lleven dentro de su maleta varios kilogramos de droga.
Y después de esto, ¿qué importa los hermanos, señora? Que usted no ve lo que estamos elegidos. Usted no ve. Y después de esto ya quiere. ¿Qué va a hacer de nosotros? Caballero, como le manifesté, el tarro de loción contiene una sustancia blanca. Vamos a hacer una prueba preliminar de cocaína. Listo. Si marca su celeste, es positivo para cocaína. ¿Listo? Caballero, efectivamente, hay cocaína en este momento. Prueba preliminar para cocaína. Señor, déjeme atención, por favor. En este momento, usted queda capturado por delito de tráfico, por fabricación y porte de estupefacientes. Como está estipulado en el artículo 376 del Código Penal, tiene derecho a realizar una llamada y a comunicar el motivo de su aprehensión. Tiene derecho a guardar silencio en todo lo que ella puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene, el Estado se lo otorgará. ¿Tiene alguna duda con respecto a los derechos que usted tiene? Antes no, nada, no puedo ver cómo van a estar aquí dentro. ¿Cómo, Juan? Aló. Sí, ya llegó. Muy amable. La mujer entra en llanto, en crisis, cuando detectan esto dentro de su maleta, ya que había sido engañada nada más ni nada menos que por su hijo. ¿Quieres la pesada? ¿Qué le pasa? Sí. Por favor, En este momento se está siendo capturado por el delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Tiene derecho a que se le realice una llamada a una persona que se le quiera comunicar de su aprehensión. Señora, escuchen. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a que se le asigne un abogado. En caso de que usted no tenga, el Estado le proveerá su defensa, señora. Doña Sandra, miren. ¿Le quedaron claros sus derechos? ¿Le quedaron claros sus derechos? Listo. Puesto 16. Droga camuflada dentro de peluches. Aquí estamos viendo un envío que fue detectada en el aeropuerto de Guadalajara, México. Los canes se interesaron mucho en un paquete que vemos sellado con cinta y con un moño verde en su parte superior. Adentro había un oso de peluche que transportaba marihuana. Camuflar droga dentro de peluches es algo bastante habitual. En otro de los casos, le envió un regalo a su pareja, pero claro que esto era venganza. A su pareja le regaló un oso de peluche. En su interior tenía droga. Todo esto lo hizo por venganza hacia una exnovia y fue él mismo quien realizó el llamado al número 911 para denunciar a la chica. Pero claro que la venganza le salió muy mal, ya que el detenido ha sido él. Puesto 15. Ancianos engañados. Estamos viendo a un anciano de 91 años que fue detenido en Sydney, Australia, llevando 4,5 kilos de cocaína en su equipaje. El abuelo asegura que no tenía ni idea del contenido de su maleta, que supuestamente eran regalos que debía entregar a unas personas de parte de unos amigos que conoció en la India. Sin embargo, este anciano fue arrestado. Somos los procedentes de Colombia. Señor inspector. Hola, buenas tardes, usted. ¿Qué tenemos? Pues mira, acabamos de detener a una persona colombiana que venía de Cádiz. Pensamos que lo lleva adosado a su cuerpo. Hablamos de cocaína. Hablamos de cocaína. Ahora estamos en el aeropuerto Barajas y estamos viendo a un anciano de 83 años que le habían ofrecido algo de dinero. Llegó desde Colombia en una silla de ruedas y tenía cocaína,
oculta en una faja. Que me cogieron cocaína. ¿Tiene cocaína? ¿Dónde la lleva? Aquí atrás, en la nalga. Se ha hecho un vuelo Colombia-Madrid. ¿Con cuánta de cocaína lleva? 1 kilo. 1 kilo lleva. ¿Tamaño? Porque tengo hambre y necesito para una operación de mis cuerpos. Mire todo lo que tengo. Mire. Y me duelen todos los huesos. Ahorita estoy que no valgo nada. Me duele toda esta rodilla. Nosotros somos un grupo que hacemos un análisis de inteligencia antes de llegar al vuelo. Y a través de estos análisis de inteligencia, bueno, pues captamos un perfil del pasajero. En este caso, pues hemos captado el perfil de este señor. Hemos dado de que efectivamente esta persona, pues, lleva sustancia estupefaciente. Vamos a intentarlo, sacarle el paquetito, ¿vale? Quitarle los cortecillos y luego dárselo subir. El estómago también. En el estómago lleva 1 kilo. 1 kilo el pico. ¿Cómo contactó con las personas que le dieron la cocaína? Eso sí, no sé, no me acuerdo. No lo sabe. Nada, es lo único que les digo con todo respeto, que los colombianos no sapeamos a nadie. Yo me hago cargo de todo. Eso es mío y mío. En este momento el compañero del grupo está empezando a abrir el culote. Y ahí lleva 2 paquetes. Efectivamente. Ahora después el compañero, para determinar si es cocaína o no es cocaína, como ves, inmediatamente se ha puesto azul, porque quiere decir que es cocaína. ¿Qué es cocaína? Real, que esto lo ha hecho él, ¿no? Sí. Es como si fuera un regalo, o sea, que lo puede hacer cualquier persona. Pesando 1035,8 gramos. 1035 total, ¿no? Se llama forma de los derechos constitucionales que España contra la salud pública. Sí, ¿vale? ¿Tiene usted abogado? Yo no tengo nada. Vale. Le imputan un delito contra la salud pública. Podría tener hasta 6 años de prisión. Entonces tenía 1035 gramos. ¿Cuántos gramos había, señorita? 1035 dicen. ¿1035? Sí, 1 kilo. Me echaron 35. ¿Echaron más? A este hombre le entregaron un paquete más grande de lo que le habían prometido. ¿Cuánto dinero le prometieron a usted? Ninguno. ¿Por transportar la cocaína hasta Madrid? Nadie me dio plata para transportar. Yo mismo la traía de cuenta mía. Para venderla usted aquí. A ver a quién se la vendía. ¿Usted sabe las consecuencias que puede tener? Bueno, ya qué más puedo hacer. Ya lo que está hecho, señorita, está hecho. Si me van a meter 20 años, 20 años. Si me van a meter cadena perpetua. Puesto 14. Que lo lleve el piloto. Este piloto llegaba en un vuelo procedente desde México DF hacia el aeropuerto de Madrid, Barajas, cuando fue detenido por la Guardia Civil que custodiaba el aeropuerto, ya que quería evadir los controles, aprovechando una visita del Santo Pontífice a España. En su equipaje tenía 42 kilogramos de cocaína. Los pilotos son un blanco fácil de las organizaciones terroristas y narcotraficantes, ya que tienen laxos controles y muchas veces se pueden saltear la seguridad del aeropuerto, que era precisamente lo que quería realizar esta persona, al cual le descubrieron más de 40 kilogramos de droga. Puesto 13. Una de las formas más difíciles de detectar en los aeropuertos es la cocaína líquida. Aquí estamos en el aeropuerto de Ecuador, donde un perro se vio atraído por un paquete y en su interior encontró que 6.403 dosis de cocaína llegaran hacia Europa. Después de revisar la maleta que señaló el perro, encontraron en su interior un paquete en cuyo interior tenía un frasco donde encontraron estas dosis. También en el aeropuerto El Dorado, la policía de Colombia detectó bolsas que supuestamente contenían sangre. Iban destinadas en una misión solidaria hacia Ámsterdam, en Holanda, y en su interior tenían 57 onzas y media de clorhidrato de cocaína, pero de manera líquida. Otra de las ventajas de la cocaína líquida es que la pueden impregnar a las prendas y luego, a través de un proceso químico, los delincuentes revierten esta situación y se quedan con el polvo para su venta. Aquí estamos viendo a una mujer que ingresó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires, Argentina.
Los agentes del departamento narcotráfico le hicieron algunas preguntas mientras hacía la fila para llegar al mostrador de la empresa Air France. Como esta mujer no contestó con claridad cuánto tiempo iba a estar fuera del país y cómo era su viaje, no pudo abordar el avión. Su equipaje constaba de una valija que iba a despachar, una mochila rosa y un morral negro. Los agentes de la aduana, ante la presencia de testigos, abrieron la valija negra que nunca llegó a despachar y notaron algo raro en la ropa que estaba allí. Las prendas se notaban rígidas, la ropa estaba dura y obviamente cada prenda pesaba más que en condiciones normales. En la mochila rosa había varias mudas de ropa que estaban en condiciones de ser usadas, ya que las prendas no estaban rígidas como las de la valija, y allí también se halló una suma de dinero en efectivo. En total, dentro de la valija había 36 prendas, y el peso era cercano a los 10 kilogramos. Se trataba de una mula que impregnó la ropa con cocaína para hacerla llegar a Europa. A los investigadores también les llamó la atención que esta mujer tuviera en su poder solamente pesos argentinos, no llevaba ni un euro, por lo que estiman que tal vez iba a estar poco tiempo en Lisboa o que inclusive no iba a abandonar el aeropuerto de la capital portuguesa al entregar la valija con las prendas impregnadas en cocaína. Esta mujer se negó a declarar. Puesto 12. Cocaína dentro de frutas. El zapote es una fruta exótica originaria de la región mesoamericana, muy apetecida en Asia, especialmente en Hong Kong. Aquí utilizaron una novedosa modalidad de camuflaje, escondiendo la droga dentro del fruto, que aparentaba ser una exportación legal. Pero los perros antinarcóticos hicieron que la policía descubra una de las incautaciones más importantes del año. La droga alcanzaba un valor de $135.000 por kilo. En China, su valor total había sido de aproximadamente $4 millones. El cargamento tenía como origen Ecuador y fue detectado gracias a una alerta de la aerolínea que lo transportaba. También, en Cartagena, Colombia, iban a enviar un cargamento de pulpa de fruta, pero por supuesto intervenido. Este paquete que estamos viendo de pulpa de fruta contenía en su interior sustancias ilegales. En total eran 18 toneladas de drogas que fueron descubiertos gracias a la pericia de los uniformados. Puesto 11. Dentro del cuerpo. Aunque en realidad no siempre se trata de drogas. Por ejemplo, para intentar evitar a las autoridades, el hombre llamó la atención de la policía aduanera, ya que solo traía consigo un maletín. Al ser consultado, dijo que venía a realizar turismo y fue dejado en un cuarto para su observación. Después de varias horas, confesó que venía cargado de dólares. Inmediatamente fue llevado a un sanitario para que expulse estas cápsulas y se comprobó que preparado dentro de dedos de látex tenía un cargamento de unos $40.000. Así se preparan estos cargamentos en las mulas. Preparan un profiláctico o cortan los dedos de un guante de látex y los envuelven con cinta aisladora e incluso en algunos casos hasta con un celofán. Esto es para protegerlos y que el organismo no los destruya. El peso de la droga varía, pero aproximadamente suelen ser de unos 10 gramos cada cápsula. Inclusive, algunos la untan con vaselina para que pueda tragarse mucho mejor. También hay casos donde estas cápsulas están rellenas de droga líquida. Una mula debe realizar un ayuno de 24 horas antes de esta ingesta e incluso utiliza unas pastillas para limitar la capacidad del estómago para digerir las cápsulas. También, en muchos casos, alguien le masajea la garganta al momento de la ingesta. Põe pouco de água na boca, só pouquinho. Pero claro, que este proceso lleva consigo mucho riesgo para las mulas portadoras del contrabando, porque si no pueden expulsar estas cápsulas, la propia vida de la persona está en peligro.
Me amenazaron en todos los momentos. ¿Obligados te hicieron eso? Sí. ¿Dónde te hicieron eso? ¿En qué parte? No sabía exactamente decirlo, pero me llevaron a un lugar y en un departamento. Yo no conozco ni no le conozco a la gente. ¿Y vos te escapaste en el aeropuerto? Sí. ¿Cómo fue que te escapaste? No entré en el aeropuerto. En Paraguay, un joven no pudo evacuar las cápsulas y por miedo a perder la vida, se entregó para que lo lleven a una facilidad médica. En total, en su interior tenía 79 cápsulas rellenas de cocaína y el muchacho dijo que fue obligado a ingerirlas. ¿Te dieron un pasaje, te dieron dinero para poder entrar a dónde? Dinero no. No te dieron. No. Solo el pasaje. ¿Dónde tenías que ir? A Madrid. A Madrid. Sí. ¿A vos le conocés a esas personas o esas personas sabían que vos solías viajar a España? No. ¿No? No, nada de eso. ¿Cómo te contactan a vos? ¿Cómo me contacto? Me aguardo eso. No quiero tocar. Miedo a esa parte. Sí. Ellos te llevaron. Con el remisero, pero yo ya estaba vomitándolo en el departamento. Pero. Ya no resistías a esas cápsulas. Sí. ¿Qué pedís ahora? Quiero mi libertad y quiero justicia. Y que esté de mi parte porque yo no hice nada. Quiero mi libertad. El puesto 10 es terrible. Se trata de una evolución del 11, ya que las mulas utilizan a menores para realizar su contrabando. Estas imágenes que llegan desde Colombia muestran el momento en el que la niña de 10 años es llevada por su padre a una clínica luego de sentirse mal. La menor había ingerido más de 100 cápsulas de cocaína y aparentemente alguna se habría reventado en el interior de su cuerpo. La droga tenía como destino Europa. Se le somete a una cirugía y le es extraído de su cuerpo en un total de 104 cápsulas. El padre simplemente abandonó a su hija en la clínica y ahora es buscado por la policía. Según los registros de las autoridades, esta menor ya había viajado anteriormente, por lo cual se cree que no era la primera vez que realizaba este contrabando. Puesto 9. Adherida a las piernas. Un joven paraguayo de 26 años llevaba la sustancia adherida a su cuerpo, en las piernas, en un vuelo directo desde Asunción hacia Madrid. El muchacho ya se encontraba en la mira de las autoridades, por eso lo abordaron apenas llegó al aeropuerto Silvio Pettirossi y notaron que tenía adheridas a las piernas más de 2 kilogramos de droga. Este joven tuvo que ser atendido por médicos ya que los paquetes estaban tan bien apretados a su cuerpo que le causaron una descompensación. El joven rompió en llanto y según contó le habían prometido pagar unos $3.000. En Europa, esos 2 kilogramos de droga podrían tener un valor de unos 160.000 euros. Cuentan las autoridades de Paraguay que la mayoría de las mulas detenidas en su aeropuerto son jóvenes de entre 20 y 35 años. Puesto 8. Debajo de las pelucas. Si bien en nuestro canal hemos mostrado varios casos de estos intentos absurdos de contrabando, esto nunca deja de sorprender a las autoridades. Aquí estamos en India, Aeropuerto Internacional Varanasi, donde este hombre, que retornaba de los Emiratos Árabes Unidos, tenía en su cabellera escondido oro que no quería reconocer en el control de las autoridades. El caso es tan ridículo que las autoridades no dejan de sorprenderse cada vez que pasa, y pasa muy seguido. Ahora, estamos en el Aeropuerto Internacional Punta Arenas, en Chile, donde una ciudadana colombiana de 36 años tenía una peluca y debajo de ella llevaba 1,8 kilogramos de droga. Lograron detectar que esta mujer portaba en el interior de una peluca en la que se encontraba adosada a su cuero cabelludo este tipo de sustancias. Por más llamativo que pareciera, las autoridades contaron con el olfato de los perros que detectaron la sustancia ilegal.
Cuando fue intervenida, la mujer enseguida confesó su delito. Ahora está imputada por tráfico de drogas. 1,820 gramos de clorhidrato de cocaína que portaba sobre su cabeza. Puesto 7. Droga en zapatos. Ahora estamos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia, por transportar droga dentro de sus zapatos. Y además tenían un contrabando en las partes íntimas de la mujer. En la parte de los genitales de la dama hay unas partes que no coinciden. Se trataba de una pareja, la mujer de nacionalidad española y el hombre colombiano. Iban a tomar un vuelo con destino a Madrid, pero fueron detectadas por la policía antinarcóticos. En el filtro de los pasajeros detectaron movimientos extraños en la pareja y ambos fueron dirigidos a la zona de revisión de equipaje, donde se les realizó una inspección de rayos X. Posteriormente, a ambos se les pidió que se retiren sus zapatos y que también se retiren de las partes íntimas los elementos que guardan. La policía logró encontrar cerca de 1 kilo de cocaína camuflada, ambos en las plantillas de sus zapatos, y así también LSD, éxtasis y otras drogas. La pareja fue dirigida hasta una comisaría donde se le imputaron cargos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. De esta manera, durante este año solamente se han encontrado unos 137 traficantes. Bueno, la captura se da gracias a la efectividad de nuestros caninos, en donde ellos detectan y marcan prácticamente el equipaje que transportaba esa persona. Ya al hacer la inspección y al hacer unos cortes en cada uno del calzado que esa persona pretendía sacar del país, se encuentra el alcaloide en cada una de las caras que conforma el calzado. Son 3.5 kilos de cocaína que esa persona pretendía sacar, aprovechando que es un ciudadano colombiano pero reside en España. Esto, pues lógicamente hacemos la invitación a todas las personas que no se dejen influenciar, no se dejen convencer de parte de este tipo de organizaciones criminales, que por el contrario informen a la policía cualquier ofrecimiento, porque en muchas ocasiones no les van a cumplir y van a ser objeto de capturas. Coronel, ¿ese sujeto hace parte de una red criminal dedicada al transporte de droga o era una mula, tenía antecedentes? Es un pasante que contactaron organizaciones criminales y de todos modos la investigación nos va a permitir establecer qué tipo de organización criminal fue la que lo contactó. Y en este video seguimos develando los casos más extraños que utilizan los narcotraficantes para transportar droga. Aquí estamos viendo a este hombre que intentaba ingresar al aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia. Pero algo llamó la atención de los perros detectores. Se acercaron a él y no paraban de señalar su equipaje. Es por eso que la policía decide llevarlo a un sector para proceder a su revisación. Al abrir la primera de las maletas, enseguida encuentran un polvo blanquecino, al cual proceden a realizarle el narcotest y el resultado es azul celeste, positivo para cocaína. No obstante, la policía en estos casos sigue revisando todo el equipaje y ahora se centran en los zapatos de este sujeto. Los zapatos a priori tenían una contextura normal, pero eran más pesados de lo que habitualmente es el calzado. Es por eso que los revisan y también descubren cocaína en su interior. Sin ánimo, la policía sigue revisando todo el equipaje del sujeto que pretendía viajar desde Colombia hacia Europa. Y en su maleta encuentran varios dobles fondos más, en los cuales se pueden ver unos paquetes de color negro envueltos en unas bolsas. Luego serán revisados para decirle a la justicia qué era lo que estaba llevando este sujeto. La policía ya tiene sus instrumentos listos. De fondo vemos los zapatos que tenían cocaína, pero ahora se centran en ellos, ya que en las suelas notaron algo anormal. Después de un poco de tirar, ahí encuentran todavía más polvo blanquecino, al cual tendrán que realizarle el narcotest. Así es,
Este sujeto, no solamente en la suela, sino en la parte del talón, tenía droga que intentaba llevar hacia Europa. Esta es la foto que la policía le envía a los medios. Ahí vemos al hombre que pasará varios años tras las rejas. Puesto 6. Tal vez uno de los más crueles, ya que vemos a veterinarios que inyectan droga dentro de animales para contrabandearlo. Ahora estamos en España, donde un veterinario inyectaba nada más ni nada menos que heroína líquida dentro de cachorros de perros labrador, que luego enviaba por avión hacia Estados Unidos. Allí, una mafia retiraba la droga de los animales sin importarle la suerte que corrían estos cachorros. También, en Perú, hay un veterinario prófugo, ya que había intentado contrabandear unas cápsulas de droga dentro de 2 perros. Uno se llama Bombón y está siendo operado y su estado es grave. La otra perra es una labradora que ya fue operada y está fuera de peligro. Les han insertado la sustancia tóxica, abriéndole el abdomen de los canes e introduciéndoles sin ningún tipo de higiene. Solamente los paquetes de droga están envueltos en plástico. Pero el médico se salió muchas veces con la suya y este contrabando llegó a su destino, utilizando el cuerpo de los animales como una mula. La infección que se encontró al interior del abdomen fue gravísima. Su diagnóstico es reservado. Y claro, que si hablamos de mulas, también muchos casos hay donde se utilizan animales para llevar las drogas a otro destino. Aquí vemos el caso de un gato que fue detectado mientras tenía adosado a su cuerpo para pasar paquetes de marihuana e incluso cocaína. Este felino transportaba unos 300 gramos y fue detectado por el servicio penitenciario de una cárcel de Costa Rica. Por suerte, el gato simplemente era usado como transportador de paquete y no tenía contacto con las sustancias, así que fue rescatado por las autoridades. También, en varios casos, se utilizan palomas mensajeras para llevar droga hacia las prisiones, como por ejemplo este caso que vemos a una paloma con una mochila que llevaba marihuana para los internos de un penal. Luego los internos tomaban la sustancia y liberaban al ave, que volvía tranquilamente a su hogar, para luego comenzar nuevamente con esta faena. Puesto 4. El falso brazo de yeso. Esto ocurrió en La Calera y vemos que la Policía de Investigaciones de Chile descubre a una banda y uno de los integrantes de la misma simulaba tener una fractura en su brazo. Dentro de ese yeso llevaba un contrabando ejemplar. Se trataba de más de 1 kilogramo de cocaína que estaba envuelto en distintos paquetes y además dentro del yeso de su brazo tenía marihuana. El puesto 4 tiene que ver con los yesos, donde las narcotraficantes se las ingenian para esconder su contrabando de una manera casual e intentan de esta manera saltear los controles de la policía. Ahora nos vamos hacia Colombia. Esto lo reporta la Policía Nacional. Un hombre de unos 26 años simula tener una fractura en su pierna y dentro de la misma proceden a retirar este contrabando. Simulaba una fractura y al interior de la férula almacenaba varias dosis de marihuana y cocaína. Esto fue reportado por la policía en Bucaramanga. Un hombre de 20 años que se movilizaba en muletas tenía dentro de su férula un depósito de cocaína que se dedicaba a comercializar. Es por eso que quedó detenido. Puesto 3. Contrabando animal. Las autoridades del aeropuerto de Bangkok, Tailandia, notaron sospechoso a un hombre que iba en un vuelo de primera clase. Al revisar su equipaje, notaron que intentaba traficar más de 50 especies prohibidas. Tortugas en peligro de extinción. También algunos reptiles, iguanas, monos,
Todas las especies eran traficadas desde Asia y tienen un gran valor en el mercado negro. Es por eso que Tailandia es uno de los puntos sensibles en el tráfico de animales. Este hombre enfrenta la cárcel en su país. Puesto 2. Gatos de contrabando. Si bien muchas veces los felinos se meten directamente dentro de una maleta, son muchos los casos donde algún pasajero intenta llevarlos como animal de compañía e incluso dentro de su equipaje. Esto sucedió en el aeropuerto JFK de Nueva York, Estados Unidos. Cuando la TSA revisaba esta maleta, se encontró con un gato en su interior. Incluso puede verse reflejado en los rayos X. Algo similar ocurrió en este caso, donde una mujer simplemente se olvidó que su gato estaba dentro de su maleta. Puesto número 1. Contrabando de bebés. Uno de los más terribles es cuando intentan llevar a un bebé a través de la frontera. En este bolso que capturaron las autoridades en el aeropuerto de Dubái se encontraba un bebé. Y no es el único caso. Una ciudadana norteamericana quería salir de Filipinas con un bebé de solo 6 días. Podemos ver las cámaras de seguridad del aeropuerto que reflejan el suceso que tuvo que pasar Jennifer Talbot, que fue capturada intentando contrabandear este bebé, un recién nacido, afuera de Filipinas, para tratar de tener la guarda en su país. La mujer lo tiene en el interior de sus ropas, disimulado, y cuando la policía no la mira, ella simplemente lo extrae e intenta pasar por los controles. Por supuesto, esta mujer fue detenida. Algo que es muy común. Sucede también dentro de los hospitales. Ahora estamos viendo las cámaras de seguridad de Arizona. Allí, en el hospital, un hombre que era el padre de este bebé intentaba llevárselo directamente dentro de una maleta. Por suerte, fue arrestado al salir de las facilidades. Mientras nos contás qué casos te llamaron más la atención, te compartimos otro de los videos de nuestro canal con los contrabandos más llamativos. San Andrés es una isla que Colombia tiene en el Caribe, donde caninos entrenados detectaron algo anormal en una encomienda. Eran 28 barras de salchichón, tenía a la isla turística de San Andrés como destino. Pero luego de inspeccionar estos salchichones, los agentes antinarcóticos se dieron cuenta de que estaban llenos de marihuana. Por supuesto, la gente que los transportaba fue detenida. Puesto 19. Droga en los zapatos. Las brigadas caninas tienen un alto porcentaje de efectividad. De hecho, aquí en nuestro canal les dedicamos un video exclusivo a ellos, así que puedes verlo a continuación. En este caso, los perros policías subieron a un micro donde una pasajera de nacionalidad boliviana tenía algo oculto en los zapatos. Por supuesto que en todos los aeropuertos y estaciones de ómnibus del mundo hay brigadas caninas. En este caso, los viajeros intentan ocultar droga en sus zapatos, pero claro, los perros son más astutos. Los casos, por supuesto, son muchos, así que te compartimos uno más. Puesto 18. Las pelucas es un lugar habitual en la que los narcotraficantes esconden cosas. Hay varios casos, también tenemos un video dedicado a ellos que aquí puedes ver. En este caso, un ciudadano indio fue detenido en un aeropuerto y miren lo que llevaba dentro de su peluca. Sí, había escondido en un viaje desde India hacia Dubái 698 gramos de oro. Mucha gente se pronuncia en contra de este contrabando, afirmando que el oro no debería ser una sustancia que las autoridades busquen. Pero de todas formas, esta persona fue detenida. Número 17. Tráfico de animales. El tráfico de animales es uno de los delitos más horrendos que existen. En este caso, un ciudadano noruego fue arrestado con 14 pitones reales y 10 geckos albinos leopardos. Todos estaban atados a su cuerpo. Puedes ver a las serpientes en unas bolsas pegadas a su pecho, mientras que los geckos estaban en unas latas que tenía pegadas a las piernas. Puesto 16.
Narcosubmarinos. Compartimos el primer decomiso de un narcosubmarino en Europa. Se trata de cocaína proveniente de Colombia, valuada en unos 6 millones de dólares. 3.000 kilos de cocaína. Cuando fueron detectados, estos narcotraficantes simplemente tuvieron que abandonar el submarino. A través del aire y del mar es uno de los métodos más utilizados. En este caso, los narcotraficantes intentan contrabandear sustancias de todo tipo desde África hacia Europa, muchas veces a través del Estrecho de Gibraltar, uno de los puntos más cercanos entre los dos continentes. Este submarino tenía 72 pies, unos 15 metros de largo, y fue examinado por la policía. Puesto 15. Cocaína dentro de las bananas. En este caso, la Guardia Civil Española, en Barcelona, detecta a una camioneta sospechosa. Su cargamento era de bananas. Las bananas procedían de Ecuador, pero al realizar un examen más exhaustivo, las autoridades detectaron unos 15 kilos de drogas dentro de estas bananas. El contrabando dentro de frutas y otros objetos es muy habitual, por eso todos los miembros de las fuerzas de seguridad cuentan con personal canino dentro de sus planteles. Las revisiones son exhaustivas. Puesto 14. Cocaína en los aros. En este caso, en el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, Argentina, un perro policía dio la alarma. En esta exportación de 86 pares de aros se encontró algo inusual. Las autoridades procedieron a revisarlo y ahí encontraron con que estaban repletos de cocaína. Estos aros estaban destinados a ser exportados hacia Australia, y la investigación siguió para obtener el curso de la droga, desde quien la produjo hasta quien la debería recibir. Enviar sustancias ilegales en distintos productos está muy a la orden del día y las autoridades están atentas a ello. Puesto 13. Los falsos discapacitados. Un ciudadano español intentaba transitar por el aeropuerto de Malpensa en Milán. Al pretender que tenía una discapacidad motriz, pensó que no sería revisado, pero claro, los perros estaban allí y se acercaron muy amablemente a su silla de ruedas. El ciudadano fue detenido. Este hombre era un pasajero en tránsito que venía desde República Dominicana. Al hacerse pasar por discapacitado, evitó algún control, pero no contaba con los perros que no dejaban de ladrar. En el interior de su silla de ruedas encontraron 13 kilos de cocaína. Puesto 12. Las mulas humanas. Aeropuerto Silvio Pettirossi, Paraguay. En este caso, un ciudadano de 26 años, que ya estaba siendo investigado por la policía, fue detenido para un control más exhaustivo. Su vuelo era directo hacia Madrid, España, y este joven paraguayo fue reclutado como mula. Adherida a sus piernas se encontraron más de 2 kilos de cocaína. Puesto 11. Los narcos están dispuestos a todo. En el aeropuerto Sprat, la policía detuvo a una pasajera procediente de un vuelo de Colombia que llevaba las prótesis mamarias rellenas con 1,3 kg de cocaína. No es la primera vez que los delincuentes recurren a operaciones para insertar droga en el cuerpo de las mulas. En este caso, fue detenida una joven pasajera que tenía implantes mamarios repletos de cocaína. Se le realizan preguntas más exhaustivas a las que la mujer se ve que tiene una actitud sospechosa, que no contesta de forma coherente, que se pone nerviosa ante las preguntas. ¿Ya escribiste en los comentarios cuál es el puesto que más te llamó la atención? Bueno, aquí en el puesto número 10 tenemos a personas escondidas en colchones para cruzar la frontera. El uso de colchones para esconder migrantes es la nueva treta de las mafias en la frontera de Melilla. Melilla es una ciudad española en el norte de África, a orillas del mar Mediterráneo. Es por eso que muchos traficantes intentan pasar de esta manera por una frontera terrestre.
Seguimos avanzando hasta el puesto número 1 y es llamativo que algunos traficantes incluso ni siquiera intentan esconder lo que llevan. La policía de Nueva Delhi en su aeropuerto detuvo a un ciudadano indio y a otro malasio con 15 barras de oro que tienen gran valor en el mercado. Lo llamativo es que las llevaban en el equipaje sin siquiera camuflarlas, simplemente estaban ocultas dentro de papeles de diario. Los ciudadanos fueron detenidos. Y hablando de oro, en este segundo caso sí pusieron un poco más de intención de ocultarlas, ya que los habían cosido en bolsillos y en dobles fondos dentro de su ropa. Pero la policía simplemente tuvo que esforzarse un poco más. Empezaron a cortar la ropa de estos hombres y recuperaron 1,5 kilos de oro en el aeropuerto de Abu Dhabi. Número 8. Escondites secretos. En este caso se puede ver el esfuerzo de los traficantes para realizar escondites y así intentar ingresar por la frontera hacia Arizona, Estados Unidos. Llantas de autos, matafuegos, extintores de fuego, algunas baterías de carros e incluso dentro de Coca-Cola. Sí, la bebida más famosa del mundo también es utilizada en muchas ocasiones para contrabandear estupefacientes. Y en este caso, por suerte, la policía se dio cuenta. Número 7. La narcoabuela. En este caso, la policía de Colombia en el aeropuerto de Medellín sospecha de la silla de ruedas de una señora de 81 años. Algunas de las varillas de la silla no coinciden en su color con las demás. Es por eso que mediante un taladro realizan una incisión. Y por supuesto, la prueba dio positivo para clorhidrato de cocaína. Es muy habitual que los delincuentes utilicen a ancianos para intentar traficar, ya que muchas veces los controles no son tan exhaustivos con ellos. En este caso, la mujer tenía 81 años y viajaba en una silla de ruedas. Y hablando de ancianos, aquí nos vamos hacia España. La policía de Barajas, en Madrid, detuvo a una persona de 83 años, también en una silla de ruedas, pero en este caso el abuelo no tenía oculta la cocaína dentro de la silla, sino que la tenía adherida a través de una faja a sus nalgas. El anciano afirmó que lo hizo por dinero y por necesidad, ya que tiene que pagar un tratamiento y no tiene dinero. Con 1 kilo de cocaína, quedó detenido. Si viste la serie de Breaking Bad, el puesto 6 podría ser la pesadilla de Walter White o incluso de Gustavo Fring. En el aeropuerto de la Ciudad de México, la policía incautó estos paquetes de comida, dulces y frituras que poseían la droga conocida como cristal. Provenía desde el estado de Sinaloa y estaba escondida en estos paquetes, muy bien preparados, pero claro que los perros la revisaron. Por más que tu maleta no esté contigo, los perros la pueden revisar, ya sea en el área de embarque o incluso en las cintas transportadoras. Esto ocurrió en el aeropuerto de Chile, donde los perros incautaron un cargamento que aparentemente tenía dulces, pero claro, en su interior los policías encontraron un cargamento de droga. Número 5. Un Jesús lleno de cocaína. Esta estatua de Jesucristo completa con el cabello suelto y con la capa dorada fue confiscada por agentes federales en Laredo con unas 6 libras de cocaína mezcladas en el yeso. Sin los perros rastreadores, la estatua podría haber sido descartada como una mera baratija. Algunos dicen que no se puede poner precio a Jesús, pero esta valía unos $30.000 en las calles, según el portavoz de la DEA. Si la estatua se hubiera contrabandeado con éxito, la habrían diluido en agua y secado antes de venderla en paquetes pequeños. Si todavía estás asombrado, el propietario de la estatua era un hombre de 61 años que le pagó a una mujer, según dijo, $80 para cruzar la frontera. Puesto 4. El enemigo interno.
En noviembre de 2022, en Colombia, la policía detuvo a un coronel del ejército que viajó desde Madrid hasta su país con un arsenal. Se cree que este coronel intentaba contrabandear armas, por lo cual se le inició un sumario, pero llamativamente no quedó detenido. Puesto 3. Esto ocurrió en Chile, pero sin embargo participaron las policías alemana, española e italiana, que venían tras sus pasos. Es el ingeniero narco, un ingeniero informático que no tuvo antecedentes, que incluso ni siquiera había tenido un problema con los vecinos, así que no levantaba sospechas, pero sin embargo estuvo investigado por meses. Lo acusan de ser un peligroso traficante que ofrecía desde éxtasis hasta heroína, e incluso una droga novedosa llamada molécula de Dios. En su departamento encontraron drogas valuadas en más de $200.000. La cantidad de droga que tenía en su poder y el dinero que tenía en su poder era imposible de comercializar, en el sentido de que probablemente se trata de una persona que tiene un rol específico dentro de una estructura criminal probablemente más amplia. Puesto 2. Cocaína líquida. Esta mujer fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza cuando el personal de aduana revisó la ropa de su valija y allí realizaron la prueba de reactivo narcotest y dio como resultado que se trataba de cocaína líquida. Transportaba casi 10 kilos de droga impregnados en 36 prendas. La mujer viajaba a Lisboa haciendo una escala en París y llevaba mucho dinero en efectivo. La cocaína líquida es un método que desde hace años está en la mira de los investigadores, que saben que es muy difícil de detectar y que puede pasar como líquido o, como en este caso, impregnada en su ropa. Antes del número 1 te presentamos un bonus track y no te olvides de dejarnos en los comentarios tu opinión sobre qué caso te llama más la atención. San Pablo, Brasil, una mujer simuló estar embarazada, ensanchando su vientre con una sandía. Esta persona tiene 38 años de edad y fue detenida por el batallón de la policía militar. En su vientre se encontraba una sandía que estaba cargada con cerca de 2 kilos de cocaína. De acuerdo con la policía, la mujer se dirigía hacia Río de Janeiro. Este no es el único caso. Esta mujer paraguaya fue presa después de fingir que estaba embarazada para llevar algunos paquetes de marihuana desde la zona de la Triple Frontera, en Foz de Iguazú, hacia Porto Alegre. Aquí vemos cómo la policía presencia el nacimiento de estos 6 paquetes que tenían 6 kilogramos de cocaína. Tal vez te sorprendas con el puesto número 1, Argentina. Procedente de la República del Paraguay, la aduana secuestró 4 cráneos humanos cuando un ómnibus cruzaba el puente internacional San Ignacio de Loyola para ingresar al país. En ese momento, el escáner del equipaje mostró una imagen que dejó sin palabras al personal de la aduana, que no podía creer lo que observaba. Ahí se procedió al control físico del equipaje, propiedad de una ciudadana que viajaba en el micro con destino a Buenos Aires. Disimulados entre sus objetos se hallaron 4 cráneos humanos. Los cráneos estaban en buen estado, completos, algunos incluso con maxilares y dentadura. Esta mujer dijo que las calaveras estaban siendo ingresadas a Argentina para ser enviadas a Estados Unidos, donde serían sometidas a estudios científicos. Argumentó que los profesionales tendían a elegir este tipo de cráneos por estar completos y por tener antepasados europeos, lo cual resulta atractivo por su morfología, anatomía y aspectos de interés médico y antropológico, y en algunos casos también relacionados a rituales religiosos y de coleccionistas. El valor de estos objetos en el mercado negro puede ascender a miles de dólares e incluso se pueden comercializar mediante subastas online. Esperamos que te haya gustado este documental. No te olvides que estamos en contra de cualquier tipo de tráfico y de drogas y de la delincuencia. Las imágenes se utilizan de manera informativa. Quédate en nuestro canal. Te invitamos a ver el próximo video.